En este video vamos a ver cómo calcular el momento de inercia de superficie y el módulo resistente. También vamos a repasar cómo se calcula el centro de gravedad de una figura plana compuesta. Bueno, empecemos por momento de inercia. El cálculo del momento de inercia se efectúa utilizando las siguientes integrales que vemos en la pantalla. En este nivel del curso de cuarto año, los alumnos todavía no han visto el tema de integrales que se da en matemáticas. Por lo tanto, nosotros vamos a proceder a dar la solución de estas integrales para figuras planas simples. Bien, antes de esto vamos a mencionar la importancia y el por qué se da momento de inercia en esta asignatura. El momento de inercia es fundamental para el cálculo dimensional de elementos sometidos a flexión. Por ejemplo, cuando nosotros calculábamos una barra a tracción, dependía de la sección que tuviera esa barra y de la resistencia del material que estaba constituida la misma. Bueno, cuando tengamos un elemento que esté sometido a flexión, no solamente va a depender de la resistencia de ese material, sino también del momento de inercia y del módulo resistente, y no así de la sección. O sea, que dos elementos que tengan la misma sección transversal pueden tener distintos momentos de inercia y por lo tanto van a soportar mayores cargas. Bien, continuemos con el momento de inercia de figuras simples. ¿A qué denominamos figuras simples? A las figuras que están constituidas, a las figuras que son rectángulos, cuadrados, triángulos, circunferencias. Resolviendo las integrales para estas figuras, obtenemos los momentos de inercia con respecto a los ejes baricéntricos, o sea, los ejes que pasan por el centro de gravedad de la figura. Y en este caso nos van a interesar los ejes X e Y baricéntricos, o sea, los ejes horizontal y vertical que pasan por el centro de gravedad de la figura. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado y tenemos un eje X que pasa por el centro de gravedad, o sea, por la intercepción de las dos diagonales, y un eje Y, la resolución de la integral nos va a dar que tanto para X como para Y, el momento de inercia vale el lado A elevado a la cuarta sobre 12. ¿Sí? O sea que el momento de inercia con respecto al centro de gravedad y con respecto tanto al eje X como al eje Y va a valer el lado a la cuarta sobre 12. Si tenemos un si tenemos un rectángulo donde por el centro de gravedad trazamos el eje X y el eje Y, como se muestra en el color rojo, vemos que la resolución de esa integral nos da que el momento de inercia con respecto al eje X es la base por la altura al cubo sobre 12. En cambio, el momento de inercia con respecto al eje Y es la base al cubo por h sobre 12. Bien. Con respecto a un triángulo, que recordemos que el centro de gravedad, el baricentro de un triángulo estaba en la intercepción de las medianas, y las medianas estaban a un tercio de la base y a un tercio de la altura. Con respecto al eje X, el momento de inercia baricéntrico es base por altura al cubo sobre 36. En cambio, para el eje Y es base al cubo por h sobre 36. Una forma de recordar estas expresiones es que cuando hago el eje X, tanto para el rectángulo como para el triángulo, para el eje X lo que está al cubo es h, o sea que para el eje X lo que está al cubo es la perpendicular, la altura. Y para el eje Y, por lo contrario, que es un eje vertical Y, lo que está al cubo es la base que está perpendicular a la altura. Bien, por último tenemos que el momento de inercia de una circunferencia con respecto a cualquier eje, dado que es
ese eje la circunferencia es simétrica, tenemos que el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y o cualquier otro eje, es pi por el diámetro elevado a la cuarta sobre 64. Bien, ya sabemos entonces dónde está ubicado el centro de gravedad de estas cuatro figuras planas simples y cuánto vale el momento de inercia con respecto a esos ejes baricéntricos. Bien, ¿qué unidad tendrá el momento de inercia? Bueno, si es lado a la cuarta, si es sobre 12, si es pi por diámetro a la cuarta sobre 12, o base por altura al cubo sobre 12, nos determina que el momento de inercia tiene como unidad centímetros a la cuarta. Es una unidad que no hemos utilizado hasta el momento, pero es la unidad que se corresponde con el momento de inercia. Recordemos además que el momento de inercia lo simbolizamos con la letra J y que en algún manual ustedes los pueden encontrar o en algún libro con la letra I mayúscula. Bien, veamos ahora qué dice el teorema de Steiner, o también conocido como teorema de los ejes paralelos. ¿Cuándo utilizamos el teorema de Steiner? Cuando queremos calcular el momento de inercia con respecto a otro eje que no es el eje que pasa por el centro de gravedad de la figura. Un eje paralelo, como dice teorema de los ejes paralelos. ¿El eje es paralelo al eje X o es paralelo al eje Y? Pero no pasa por el centro de gravedad. Entonces, cuando quiero calcular ese momento de inercia y yo conozco el momento de inercia baricéntrico, utilizo el teorema de Steiner. ¿Qué dice el teorema de Steiner? Que el momento de inercia de una superficie respecto a un eje no baricéntrico, este nuevo eje no es baricéntrico, no pasa por G, cualquier eje no baricéntrico es igual al momento de inercia respecto de un eje paralelo baricéntrico, las expresiones que vimos anteriormente, más el producto del área de la figura por el cuadrado de la distancia entre los ejes paralelos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una representación gráfica para entender mejor esto, pero ¿cómo lo vamos a expresar matemáticamente? El Jx va a ser el momento, o sea, el Jx es un momento de inercia no baricéntrico, es igual al momento de inercia baricéntrico más el área, la superficie de la figura, por la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos, tanto para el eje X como para el Jx como para el Ji. Fíjense una cuestión acá importante, que puede ser motivo de confusión, que acá dice X y acá dice Y. Y acá dice Y y acá dice X. Eso no es un error, no es un error de tipeo, sino que para los momentos de inercia de X, las distancias entre dos ejes X son los ejes horizontales, la distancia entre esos dos ejes horizontales paralelos no es una distancia X, sino es una distancia Y. Por eso la expresión está correcta de esta manera. Bien, continuemos con un ejemplo. Tenemos un rectángulo, ¿sí? Tenemos ese eje X, que es un eje baricéntrico. ¿Por qué es un eje baricéntrico? Porque pasa por G, pasa por el cruce de las dos diagonales. El momento de inercia con respecto a, si me piden a mí calcular el momento de inercia con respecto a este eje, va a ser igual a la base por la altura del cubo sobre 12, como dijimos antes, ¿sí? Tenemos un eje Y. El eje X es un eje baricéntrico de la figura, ¿sí? ¿Por qué es baricéntrico? Porque pasa por G. Y tenemos otro eje, cualquiera, en este caso, este eje que tenemos aquí por debajo, que se encuentra a una distancia D conocida, y a ese eje le vamos a llamar X'. El eje X', obviamente, es un eje no baricéntrico. ¿Por qué es no baricéntrico? No pasa por G, está bastante alejado de G. Por lo tanto, es un eje no baricéntrico de la figura. ¿Cómo calculo el momento con respecto al eje baricéntrico, con respecto al eje rojo? Base por altura al cubo sobre 12.
La pregunta que se puede hacer uno ¿es siempre base por altura al cubo sobre 12? Sí. Para un rectángulo, la solución de esa integral que vimos al principio es siempre base por altura al cubo sobre 12. Bien, entonces, base por altura al cubo sobre 12 para el eje X, el eje baricéntrico. Al no baricéntrico le voy a sumar la distancia entre los ejes paralelos, que en este caso esa distancia es D. Entonces aplico el teorema de Steiner, ¿y qué es lo que digo? Que el momento de inercia con respecto a un eje no baricéntrico, en este caso el lila, es igual al momento de inercia baricéntrico más el producto de la superficie de la figura por la distancia entre los ejes paralelos, que en este caso es D. Y la superficie de un rectángulo, como habíamos visto en el anterior video, era base por altura. Entonces nos queda diámetro por altura sobre 12 más base por altura, que es la superficie, por la distancia d al cuadrado. ¿Sí? Eso nos da el momento de inercia. Lo que está en rojo nos da el momento de inercia con respecto al eje baricéntrico. Y si le sumo b por h por d cuadrado, me da el momento de inercia con respecto al x', al eje no baricéntrico. Veamos esto con un ejemplo numérico. Tengo el rectángulo de 4 por 12, tengo el eje X baricéntrico, el eje Y baricéntrico, el eje X' no baricéntrico, y me dicen que ese eje está a 3 centímetros de la base. Bueno, me piden que calcule el momento de inercia con respecto al X'. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a recordar que la distancia entre los ejes paralelos sería esa que estamos marcando. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale la distancia entre los ejes paralelos? Si nos fijamos acá, de acá hasta acá, hay 6 centímetros. ¿Por qué hay 6 centímetros? La mitad de los 12. El centro de gravedad está en la mitad de la altura. La altura es 12, la mitad es 6 centímetros. Como esta distancia es 3, la distancia entre los ejes paralelos, que lo voy a marcar en azul, la distancia entre los ejes paralelos es esta distancia, que es 6 menos 3, 3 centímetros. Entonces procedo a calcular. Digo que el momento de inercia con respecto al eje no baricéntrico, la definición del teorema de Steiner, es igual al momento de inercia baricéntrico más el producto de la superficie de la figura por la distancia entre los ejes paralelos. Esa distancia verde dijimos que eran 3 centímetros. La superficie va a ser 4 por 12 centímetros, 48 centímetros cuadrados. ¿Sí? Por lo tanto, me va a quedar la base por la altura del cubo sobre 12. La base del rectángulo es 4 y la altura 12 centímetros. Recuerden que acá tengo que hacer 12 por 12 por 12 por 4 dividido 12. Y sumarle la superficie, 48 centímetros cuadrados, por los 3 centímetros al cuadrado. Una cuestión, por si hubiera algún error, este más separa los términos y estos productos los unen. Por lo tanto, yo tengo que hacer primero esta cuenta y sumarle después esta otra cuenta. ¿Sí? Cuidado, no hacer esto, sumarle 48 y después multiplicarlo por 9, que sería 3 al cuadrado. El más y el menos separan, el por y el dividido unen. Bueno, por lo tanto me va a quedar que 4 por 12 al cubo sobre 12 es 576 y 48 por 9 es 432. Quiere decir que el momento de inercia con respecto al eje X' es 1008 centímetros a la cuarta. Y el momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico es 576 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer ahora algunos problemas, ¿sí? Problemas que nos van a ser de mucha utilidad en el momento que tengamos que dimensionar, por ejemplo, una viga sometida a flexión. ¿Sí? Cuando tengamos que dimensionar una viga sometida a flexión, vamos a necesitar su momento de inercia baricéntrico. ¿Sí? Y vamos a tener que hacer lo que vamos a ver a continuación.
Tenemos ese elemento que está conformado aparentemente por tres figuras, donde la 1 y la 3 son iguales, y la 2 es un poco más pequeña, son los tres rectángulos, y queremos calcular el momento de inercia con respecto a los ejes baricéntricos de toda la figura. ¿Sí? El eje X, Y baricéntrico de toda la figura. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es encontrar la ubicación de esos ejes baricéntricos. Bien, voy a proceder a hacer lo que vimos en el video anterior, que fue el cálculo del centro de gravedad. Ubicar dónde está el punto G, que es el centro de gravedad de las tres figuras. Lo primero que hacíamos era definir un sistema de referencia. Habíamos dicho que ese sistema de referencia era conveniente que lo haga de manera que la figura quede siempre en el primer cuadrante, así las abscisas y las ordenadas siempre eran positivas. Encuentro cada uno de los centros de gravedad de las figuras, de las tres figuras, y lo que voy a hacer es calcular la superficie de las tres figuras y calcular la abscisa y la ordenada de los tres puntos centros de gravedad. ¿Sí? Como vemos así. La abscisa y la ordenada es de G1, de G2 y de G3. Bueno, la superficie 1 tiene 4 por 3 centímetros, 12 centímetros cuadrados. Y la superficie 2 tiene 3 por 2, 6 centímetros cuadrados. Y la 3 es igual a la 1, o sea, 12 centímetros cuadrados. La 1 y la 3, 12, la 2, 6 centímetros. X1, ¿cuánto vale X1? X1 lo voy a determinar midiendo de acá hasta ahí. Si esto tiene 4, es 2 centímetros. X2 es esta medida, es la abscisa del punto G2. 4 más la mitad de 3, 4,5. Y X3 es esta medida, que sería 4 más 3, 7, más la mitad de 4, 9 centímetros. ¿Sí? 9 centímetros. Y con respecto al eje, a las Y, tenemos que el I1, que es igual al I3, ¿cuánto va a ser? La mitad de 3 centímetros. Y el I2 va a ser la mitad de 2 centímetros, porque la altura del rectángulo es 2, la mitad es 1. Bien, dicho esto, lo anotamos y son estos valores que habíamos dicho recién. Teniendo estos valores, estamos en condiciones, aplicando la ecuación de cálculo de XG y G, de determinar la abscisa y la ordenada del punto G. Tenemos que tener presente que esta figura tiene un eje de simetría. Esta figura tiene un eje de simetría que pasa por acá, ¿sí? Entonces, evidentemente, nos va a dar que el XG es 5,5, 4 más la mitad de 3, ¿sí? Y lo que voy a tener que calcular es IG. Entonces, calculando IG con la expresión que ya sabíamos, y aquí hemos puesto 2, porque como el 3 y el 1 es igual, en lugar de sumarlo dos veces, directamente lo multiplicamos por 2, nos da que el centro de gravedad está a 1,4 centímetros del eje X. Y, y está a 5,5 centímetros del eje Y. Bien, procedemos ahora a calcular el momento de inercia con respecto a este eje baricéntrico total. ¿Sí? Bueno, hemos representado el eje XG y G baricéntrico y hemos acotado sus dimensiones donde se encuentran. Hemos marcado el punto amarillo, que es el punto G de toda la figura, y vamos ahora a plantear el momento de inercia. Cuando calculamos momento de inercia, es válida la propiedad aditiva. ¿Qué es esto de la propiedad aditiva? Nosotros, para calcular el momento de inercia de esas tres figuras con respecto al eje XG, por ejemplo, lo vamos a hacer calculando el de la figura 1, el de la figura 2 y el de la figura 3. Y esta propiedad aditiva me permite sumar los tres valores, sumarlos, y voy a obtener el momento de inercia de toda la figura con respecto a ese eje. Si hubiera un agujero, ¿sí? O si yo quisiera, podría también hacer un rectángulo que tenga 11 por 3 y restarle este
este rectángulo que tiene 1 por 3. ¿Sí? Se los dejo para que ustedes después planteen de hacerlo de esta manera y van a tener que llegar a los mismos resultados que vamos a hacer nosotros sumando las tres áreas. ¿Sí? En el caso que yo tenga que restar, sacaré el momento de inercia del rectángulo de 11 por 3 y le restaré el momento de inercia del rectángulo de 3 por 1, siempre haciéndolo con respecto a los ejes X, G y G. Bien, empecemos con la figura 1. Anotamos, vemos aquí arriba que tenemos la expresión del teorema de Steiner o de los ejes paralelos. El eje X no baricéntrico, repito, es igual al eje X baricéntrico más la superficie por la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos. Bien, vamos a empezar con la figura 1 y vamos a calcular con respecto a XG. El eje XG es un eje no baricéntrico de la figura 1. ¿Por qué? Porque no pasa por G1, ¿sí? Está a una determinada distancia de G1. Esa distancia sería esta distancia que tenemos acá. La vamos a representar de esta manera. Es esta distancia vertical, esta distancia así. Esa es la distancia entre los ejes paralelos, entre el eje baricéntrico de la figura 1 y el eje que yo estoy tomando, que es el XG. ¿Cómo voy a calcular esa distancia? Haciendo lo siguiente, haciendo una resta como si yo quisiera calcular cuántos pisos hay entre el piso 7 y el piso 9. ¿Cuántos pisos hay entre el piso 7 y el piso 9? 9 menos 7, 2 pisos. Entonces lo que voy a hacer acá es esta altura, esta ordenada, menos esta ordenada. ¿Qué me va a dar? La distancia entre esos dos ejes paralelos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la ordenada de G1? I1, la mitad de los 3 centímetros, 1,5 centímetros. ¿Cuánto vale esta distancia acá? IG, 1,4. Quiere decir que la distancia entre los ejes paralelos es 0,1 centímetro. ¿Sí? Entonces, digo que el momento de inercia con respecto al eje no baricéntrico XG es el momento de inercia baricéntrico. Como es un rectángulo, es base por altura al cubo sobre 12. Y a eso le sumo la superficie, que es 4 por 3, 12 centímetros cuadrados, por ese 0,1 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Ese 0,1 centímetro es I1 menos IG. I1 era 1,5, I1 es 1,5, esta distancia, y G es esta distancia que está acá, 1,4 centímetros. Entonces me queda 4, que es la base, por 3 centímetros al cubo sobre 12, más 12 por 1,5 menos 1,4 al cuadrado. Bien, recuerden que el más suma, el más separa, me va a quedar 4 por 3 al cubo sobre 12, más 12 por 0,1 al cuadrado, que es 0,12. Y eso me da 9,12 centímetros a la cuarta. Bien, fijémonos que la figura 1 y la figura 3 son exactamente iguales. Tienen las dos 4 por 3 y el centro de gravedad de la figura 3 también está a 1,5, por lo tanto, el momento de inercia de la figura 3 con respecto al eje XG también va a ser 9,12. ¿Qué me faltaría? El momento de inercia de la figura 2. Bien, el momento de inercia de la figura 2 es un rectángulo de 3 por 2, 3 de base y 2 de altura, por lo tanto el momento de inercia con respecto al G2 va a ser 3 por 2 al cubo sobre 12, y a eso le voy a sumar esta distancia al cuadrado, que es la distancia entre los ejes paralelos. ¿Cómo calculo esa distancia? Como IG menos I1. IG es esta distancia. IG es esta distancia, 1,4 centímetros, la calculé antes. Y I2 es esta distancia, 1 centímetro, la mitad de los 2 centímetros. Quiere decir que esa distancia es 0,4 centímetros
y es la distancia entre los ejes paralelos. Por lo tanto, me va a quedar que el momento de inercia con respecto a G2 es base 2 por altura 2 al cubo sobre 12 más S2. Recordemos que S2 era la superficie de la figura 2, que es 3 por 2, 6 centímetros cuadrados, y G menos I2. ¿Sí? 1,4 menos 1, 0,4 al cuadrado. Esto me da 2,96. Bien, el momento de inercia total, aplicando la propiedad aditiva, es 2 veces el 1, o el 1 más el 3, que es lo mismo, más el 2. Nos da 21,2 centímetros a la cuarta el momento de inercia con respecto al eje X baricéntrico. Bien, vamos ahora a calcular el momento de inercia con respecto al Y baricéntrico. ¿Sí? Bien, con respecto al eje Y baricéntrico, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, pero con la expresión que vemos aquí abajo, ¿sí? Con esta, donde decimos que el eje Y no baricéntrico es el Y baricéntrico más la superficie por la distancia X al cuadrado. Para la figura 1, la distancia al cuadrado es esta distancia que está acá. Y para la figura 2, la distancia es 0, porque coincide el centro de gravedad total con el G2. Entonces ahí la distancia es 0. Por lo tanto, en la figura 2, esto S por 0 nos va a quedar directamente que es el momento de inercia baricéntrico. ¿Cómo calculo esta distancia de X1? Bueno, si es 5,5 la distancia, la abscisa de G, y la abscisa de G1, la mitad de 4, que es 2, 5,5 menos 2, 3,5 es la distancia entre los ejes paralelos. Bien, entonces nos queda, ahora es base, altura por base al cubo sobre 12, más la superficie menos por XG menos X1. 3 por 4 al cubo sobre 12, porque la base está al cubo, 12, 5,5 menos 2, esos 3,5 centímetros que decíamos antes. El JI3 es igual, el JIG3 es igual, es también 163, y el 2, en el 2 dijimos que esto como es 0, esto se anula, 0 por la superficie es 0, me queda base 2 por altura 2 por base 2 al cubo sobre 12. La base es 3 centímetros, la base es 3 centímetros al cubo por la altura 2 sobre 12. ¿Sí? 4,5 centímetros. Sumo 163 más 163, o sea, 163 por 2 más 4,5, me da 330,5 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Al finalizar vamos a analizar con respecto a qué eje tiene mayor momento de inercia y cómo sería la mejor disposición para que soporte ese elemento estructural, soporte mayor carga. Bien, continuemos con otro ejemplo, que es este otro que vemos aquí en la figura, que vamos a proceder de la misma manera. Nuevamente nos piden que calculemos el momento de inercia con respecto a los ejes baricéntricos de la figura. Lo que vamos a hacer entonces es primero calcular los centros de gravedad. Dibujamos los ejes X, Y para nuestro sistema de referencia, trazamos las diagonales, ubicamos el punto G1 y G2, procedemos a calcular la superficie de cada figura. La figura 1 tiene 3 por 4, 12 centímetros cuadrados. La figura 2 tiene 6 por 2, 12 centímetros cuadrados. El X1, que sería esta distancia, la abscisa de G1, es 2,5 más la mitad de 3, que es 1,5, es 4 centímetros. El X2 es la mitad de 6, es 3 centímetros. El I1 es la mitad de 4, 2 más 2, 4. Y el I2 es la mitad de 2, 1 centímetro. Bien, escribo eso y procedo a hacer los cálculos con las superficies, multiplicado por X1 y por X2, por I1 y por I2, y obtengo el centro de gravedad de la figura. 3,5, 5,5. Bien, ahora vamos a proceder
a calcular el momento de inercia. Representamos el centro de gravedad G de toda la figura, que está a 3,5 de abscisa y a 2,5 de ordenada. Tenemos cada uno de los centros de gravedad de cada figura. Entonces, aplicando el teorema aplicando el teorema de Steiner, perdón, vamos a calcular el momento de inercia. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con la figura 1. ¿Qué distancia hay entre los ejes paralelos? La distancia entre los ejes paralelos es esta distancia que está así. Esa es la distancia entre el eje de la figura 1 baricéntrico y el eje total baricéntrico. ¿Cómo calculo esa distancia? Como I1 menos IG. IG es 2,5 y 1 era 4 centímetros. De esa manera voy a calcular el momento de inercia de la figura 1 con respecto al eje baricéntrico. Escribo la expresión. La base de la figura es 3, la altura es 4, la superficie es 12, y 1 era 4 y G era 2,5. Me da 43 centímetros a la cuarta. Vamos a calcular ahora el momento de inercia de la figura 2. La distancia entre los ejes paralelos son esta distancia que se encuentra así. Esa distancia la voy a sacar como IG 2,5 menos I sub 2, que es 1. ¿Sí? En este caso, la base son 6 centímetros, la altura son 2 centímetros y la superficie 12 centímetros cuadrados. Eso me queda 6 por 2 al cubo sobre 12 más 6, 2,5 menos 1, 1,5 al cuadrado. Eso me da 31, el momento de inercia me da 74 centímetros a la cuarta. Bien, ese es el momento de inercia respecto al eje X baricéntrico. Cuidado cuando nosotros decimos baricéntrico. El XG, el que está en celeste, en azul, es el eje baricéntrico de toda la figura. En cambio, este eje X1 y este X2 son los ejes baricéntricos de la figura 1. Por eso yo cuando calculo el momento de inercia con respecto a XG, le tengo que adicionar la superficie por la distancia al cuadrado, porque estoy calculando el momento de inercia de la figura 1 con respecto a un eje que no es baricéntrico de la figura 1. Por eso procedo de esta manera. Bien, vamos al otro eje IG. Escribo la expresión. ¿Cuál sería la distancia entre los ejes paralelos? La distancia entre los ejes paralelos sería esta que represento así. Esa es la distancia, ¿sí? Bien. Esta distancia sí. Entre G1 y G. ¿Cómo la determino? Haciendo X1. X1 vale 2,5 y 1,5, 4 centímetros, menos esta distancia así, que es XG 3,5. La base son 3 centímetros, la altura es 4. Recuerden que ahora estoy haciendo con respecto al eje Y, o sea que va a ser la base al cubo por la altura sobre 12, más la superficie por XG menos X1. 4 menos 3,5. Y eso me da 12 centímetros a la cuarta. Bien, ahora hacemos lo mismo con esta distancia entre los ejes paralelos. Esta distancia, que sería esta pequeña distancia que hay acá así. Esa distancia horizontal. ¿Cómo determino esa distancia horizontal? Haciendo XG 3,5 centímetros, restándole a XG X2. Y X2 es la mitad de 3. La mitad de 6, perdón. 6 es el total del rectángulo. La base del rectángulo 2. La mitad de 6 es 3. O sea que 3,5 menos 3 es la distancia entre esos dos ejes paralelos. ¿Sí? Bien, tengo el momento de inercia baricéntrico, que para el eje Y es base por altura por base al cubo sobre 12, la superficie 12 centímetros cuadrados, y 0,5 es la distancia entre los ejes paralelos. Me da 39 centímetros a la cuarta, lo sumo y obtengo el momento de inercia con respecto al eje Y baricéntrico. 51 centímetros a la cuarta.
Bien, para terminar este video, veamos el módulo de resistencia o módulo resistente. Cuando nosotros dimensionemos a flexión, en realidad va a depender del módulo resistente. Lo que sucede es que el módulo resistente depende del momento de inercia. Por eso esta frase que muchas veces habremos escuchado, que dice, soporta mucho porque tiene mucha inercia, ¿sí? Porque tiene mucho módulo resistente, soporta más que otro del mismo material que tenga menos módulos resistentes. Bien. Vamos a calcular el momento del módulo resistente con respecto a los ejes baricéntricos. El módulo resistente se representa con la letra W mayúscula y vamos a tener WXG y WIG. ¿Y a qué es igual? El módulo resistente es igual al momento de inercia dividido la distancia a la fibra más alejada a dicho eje. La distancia de la figura que está más lejos del eje baricéntrico. Con respecto al XG, la distancia Y más alejada, ¿sí? Y con respecto al Y, la distancia X más alejada. Eso ahora lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Qué unidades tendrá el módulo resistente? Centímetro a la cuarta dividido centímetro, centímetros cúbicos es la unidad del módulo resistente o módulo de resistencia. Veamos el ejemplo anterior, cómo determinamos del ejemplo anterior los módulos resistentes con respecto a los ejes baricéntricos. Bien, tenemos esta figura. ¿Qué sería el I máximo y el X máximo de la expresión que vimos antes? Yo digo que tengo un eje XG. Ese eje XG está a una distancia roja del punto de la fibra más alejada y a una distancia azul aquí abajo. De esas dos distancias, a la más alejada superior y a la más alejada inferior, yo tengo que elegir la mayor de esas dos. La azul es 2,5 centímetros y esto tiene 6. 6 menos 2,5 es 3,5. Quiere decir que en este caso la distancia, la fibra más alejada, es la roja, es la que está arriba, y es 3,5 centímetros. Por lo tanto, cuando yo planteo, bueno, estos eran los valores del momento de inercia que habíamos calculado anteriormente. Cuando yo planteo esta expresión, este I máximo va a ser 3,5 centímetros. Lo que voy a tener que hacer es 74 dividido 3,5 centímetros. Y eso me da 21,1 centímetros cúbicos. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer ahora con respecto al eje XG. Entonces, tenemos dos distancias. La distancia del eje XG hasta acá, y la distancia del XG, que la voy a hacer en rojo, hasta acá. De esas dos distancias, tengo que elegir la mayor de las dos. La azul es 3,5. La azul es XG. Es esta que está acá. ¿Sí? Es 3,5. Y como la base es 6, la roja es 2,5. O sea que tengo una distancia de 3,5 y otra de 2,5 a la fibra más alejada. Voy a elegir 3,5. Podríamos cometer el error de pensar que es esta distancia. No, no es esta distancia la que estoy haciendo aquí más arriba, sino que es esta aquí abajo porque a la fibra más alejada. La fibra más alejada es esa. Recuerden que estoy hablando de distancia X y distancias Y, o sea que son distancias se miden horizontales o verticales. Eso determina que el módulo resistente con respecto a IG, JIG, que vale 51 centímetros la cuarta, dividido X máxima, que también, en este caso de casualidad, da también 3,5 centímetros. Y esa división me da 14,6 centímetros cúbicos. Si quisiéramos analizar estos números, nosotros diríamos que como el módulo resistente con respecto al eje X es mayor que con respecto al eje Y,
Si yo coloco ese elemento estructural, la flexión, de esa manera, va a resistir mucho más que si yo lo giro 90 grados, ¿sí? Por supuesto, si las cargas son de arriba hacia abajo. Entonces, este material va a resistir mucho más, esta pieza va a resistir mucho más colocándola como la estamos viendo ahora y no girándola, ¿sí? Porque ahí se reduciría de 21,1 a 14,6 el módulo resistente. Bueno, muchísimas gracias por su atención.